Como ya hemos experimentado a menudo, tenemos épocas, tenemos momentos en que nos interesa mucho evolucionar, ser conscientes, cambiar, despertar incluso. Y luego de repente, después de tener mucho interés, de repente todo se pierde. De repente todo se nos olvida, nos entretiene, no nos distrae, no nos interesa en otras cosas. Es que es muy frecuente, es como la historia de cada uno. Y si investigamos, si analizamos por qué pasa esto, por qué ocurre. Uno de los motivos por qué perdemos este camino de sanación, de querernos a nosotros mismos, ¿no? De quererme a mí mismo, hacer algo por mí, sanarme. ¿Por qué de repente lo pierdo? ¿Por qué de repente me olvido? Me enredo con otras cosas. Sé que me hace bien, sé que me ayuda a meditar y evolucionar y trabajarme. ¿Y por qué me olvido? ¿Por qué hago esto? Uno de los motivos más importantes son las emociones negativas, emociones destructivas. Y he dicho más concreto, de repente o surge una situación que me produce apego o enfado, orgullo, vanidad, ira, envidia, celos, las emociones clásicas, pero hay muchas más. Y esa reacción emocional me atrapa, me cambia la dirección, cambia en qué me estoy enfocando, y una cosa lleva a la otra y al poco tiempo estoy completamente ya olvidado esto que me importa, que me interesa. Pero uno de los grandes peligros son estas emociones negativas, destructivas. Y tenemos que ser conscientes del peligro, porque todos tenemos, aunque no estén presentes, todos tenemos latentes estados emocionales que cuando surgen nos sacan. Pero sobre todo es importante esto, me sacan de lo que a mí me importa, no de lo que debería hacer o lo que es correcto, de lo que a mí me importa. Cuando a mí me importa cuidarme o evolucionar o ser más consciente, entro en un estado de envidia, celos, me saca completamente. Pero no solamente me saca un rato o unos días mientras estoy atrapado en los celos, o en la envidia o en el apego, sino que una cosa lleva a la otra, me voy alejando más y más. Y al cabo de un tiempo, llevo, no sé, meses que me he olvidado de este trabajo personal. Que es muy importante trabajar siempre, tener presente, tener consciente del trabajo emocional. Y se dice que hay tres, cuando trabajamos las emociones, dicen los maestros, hay tres etapas. La primera es antes de que vengan, antes de que aparezcan. La segunda, qué hacer cuando están ocurriendo. Y la tercera, cuando ya se han ido. O sea, si yo tengo una tendencia al enfado antes de que aparezca. Y como se suele decir, arreglas el tejado antes de que llueva. No esperes a que llueva. Antes, a tenerlo arreglado antes. Y eso significa que nosotros, antes de que ocurran las emociones negativas, y tenemos que conocer cuáles son esas emociones que son más probables. Entonces lo que hago en la práctica es evoco la emoción destructiva y aplico los antídotos. En una
digamos, de una forma imaginaria. ¿Sí? Hay una metáfora muy tibetana, muy del Tíbet. Ellos dicen es como los mongoles, se dice que los mongoles aprenden a domesticar tigres. Para aprender a domesticar un tigre, primero tienes que prepararte antes de encontrarte con el tigre. Tienes que prepararte. Hay un entrenamiento, ¿no? Y luego ya finalmente vas a cazar el tigre y a domesticarlo. Bueno, pues antes de que aparezca una preparación. Entonces evocamos, no esperamos. Entonces nosotros ahora mismo tenemos muchas emociones negativas y lo que hacemos es, de alguna manera, prepararnos, anticiparlas, evocarlas y hacer el trabajo. ¿Sí? Luego, ¿cuándo se presentan? Ya habiéndonos preparado, hay una acción, no simplemente pasivamente, una forma más pasiva. Las sufro, soy una víctima de esas emociones, de ese enfado, ese apego, sino que de una forma activa y firme y contundente me enfrento para resolver la emoción. De una forma muy firme, muy contundente. Resuelvo en cuanto aparezca. Y aquí lo que se dice es que las emociones cualquier emoción negativa, cualquiera, empieza muy suave. Si yo tengo un problema con la envidia, empieza muy suave y poco a poco a lo largo de las horas y quizás días, depende, va creciendo y va haciéndose más grande y hay un momento que es imposible de trabajar. Así que la enseñanza dice, inmediatamente cuando es muy pequeñita, cuando está empezando y todavía es como se está fraguando, se está gestando, en ese momento aplico los antídotos de una forma muy firme. No puedo esperar horas, no puedo permitir que se haga grande y que ya no hay nada, nadie puede hacer nada. Es que esa es la estrategia. ¿Sí? Y finalmente, cuando ya hemos resuelto la emoción, dice la enseñanza, también el maestro dice, lo que hacemos es, de alguna manera, es como reñirnos. Eso es lo que dice la enseñanza, me riño. Digo, pero ¿cómo puedo ser tan ignorante? La palabra es ignorante, ¿sí? De caer en este estado de envidia, de celos. ¿Cómo puedo ser tan ignorante de todavía tener apego? ¿Cómo puedo estar tan ofuscado? Si es como recordar, ¿no? Hay momentos de ceguera, de ofuscación, de ignorancia. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Hay como una especie de, como uno se riña a sí mismo. Así es como lo que hacemos cuando hemos hecho todo el proceso. Así que la preparación, la enfrentarse. Ahora, la gran pregunta, claro, la gran cuestión es, ¿cómo se trabajan las emociones? ¿Cuál es la práctica? Y hay muchas maneras, pero hay algo clave que tenemos que es importante reconocer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando hay una emoción destructiva? ¿Sí? Que me destruye, que me hace daño. Ahí ocurren dos cosas. La primera cosa, si tratamos de recordar qué me ocurre cuando entro en una emoción negativa, la primera cosa que nos ocurre es que la mente se estrecha. Se focaliza, se contrae. Nos fijamos de una forma contraída en algo muy concreto. Por ejemplo, si estoy entrando en un estado de apego, de repente mi atención se va focalizando en el objeto de apego. La persona, por ejemplo, a la que estoy apegado. Hay una atención muy focalizada, muy atada. Me empiezo a atar a ese objeto, estoy todo el rato pensando en eso. ¿Sí? Lo mismo el enfado, la envidia, celos. Es que es una de las cosas que ocurren. La segunda cosa que ocurre cuando tenemos una emoción es, la experiencia es un impulso a hacer algo, una necesidad de hacer algo. Y ese hacer algo puede ser hacia adentro o hacia afuera. Por ejemplo, si tengo apego, hay una necesidad de hacer algo. Puedo ponerme a pensar, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tengo apego a una persona, ¿no? Puedo poner a pensar, ¿y si le caigo mal? ¿Y le gustaré a esta persona? Y habré metido la pata, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo puedo acercarme a ella? ¿Cómo puedo
gustarle, cómo puedo. Empiezo a hacer, a pensar, o hacia afuera. Empiezo a hacer algo, voy a verla, o voy a encontrarme con esa persona, o voy a... Hay un impulso a hacer algo. Bueno, estas dos reacciones a las emociones, para todas las emociones igual, todas, enfado, envidia, apego, orgullo, es lo mismo. Entonces, sabiendo que esa es la reacción, aquí tenemos la solución, como el antídoto. Así que el antídoto es aprender, por un lado, a abrir la mente que se focaliza, abrirla, mirar todo lo que no me sucede en la vida, evitar enfocarme, mirar otras facetas de mi vida, otros aspectos, otras capacidades, otros intereses. Tratar de mantener la apertura, ¿sí? Mirar quién soy, de una forma más abierta, más lúcida. Mirar quién es esa persona o esa cosa que me produce la emoción de forma más abierta, más lúcida. Es que eso es una cosa, ¿sí? Apertura. La segunda cosa es ese impulso. Y el impulso es como, necesito hacer algo. Si se pone esa imagen, esa metáfora, es como tienes un grano y necesitas rascarte. Necesito rascarme, me pica mucho. Entonces, el ejercicio, entonces, si puedo ser capaz de no hacer nada, con toda esa necesidad de hacer algo, si puedo, de alguna manera, soportar, tolerar ese impulso y mantener el equilibrio, mantener la apertura sin hacer nada. Es como hay este picor y soy capaz de no rascarme, porque si me rasco me voy a hacer una herida. No puedo seguir rascando. Entonces aprendemos a tolerar esa necesidad de hacer algo, el impulso, este picor. Y la clave para tolerar es dejar de estar en el pensamiento, estar en la conciencia de la experiencia, conciencia de la experiencia. Bueno, estas dos con muchas variantes, con muchos matices, sirve para todas las emociones, todas, cualquier emoción negativa. Y negativo, repito, la palabra aquí quiere decir algo que sé que me hace daño, que me desvía de lo que me importa en la vida. En ese sentido es negativo, ¿no? Entonces siempre tratamos de aprender y aprenderlo cuanto antes, porque tenemos muchas emociones negativas y siempre ocurre lo mismo. Aprender a mantener la atención abierta, o si la atención se focaliza, se contrae, es que la atención sea más flexible y ser capaz de abrirla, ser capaz de abrirse, de expandirse, y luego aprendemos a tolerar ese picor, ese impulso de tener que hacer algo. Ya sabemos que una de las maneras como creamos sufrimiento, como no solamente hay un sufrimiento en la vida, que la vida es sufrimiento, sino nosotros creamos sufrimiento, y tiene que ver con el impulso a hacer algo. Siempre, todo lo que hacemos, siempre crea más sufrimiento, siempre. Entonces, ser capaz de tolerar ese impulso a hacer y mantenerse consciente. Bueno, entonces esto no es algo que hacemos de vez en cuando, ¿no? Cuando estoy enfadado, entonces medito. Como siempre tenemos que tener como esa anticipación, ¿no? Como dice la metáfora, antes de que empiece a llover, tengo que tener arreglado el tejado. Siempre estar preparados para que no nos controlen estas emociones y no nos saquen de lo que nos importa. Es muy peligroso, muy peligroso. La vida va pasando, de repente estamos cerca de la muerte y hemos aprovechado poco la vida. Así que no, como que tengo que evitar que ocurra esto, que la mente, las emociones me hagan perder el camino, lo que me importa.